Arranquemos ahora una serie de videos sobre algoritmos genéticos. Estrictamente los métodos genéticos no son herramientas pertenecientes al mundo de la estadística ni el machine learning, son estrictamente métodos de optimización. ¿Por qué los menciono y por qué los trato en este campo de ciencia de datos? Tiene que ver con que, por un lado, son herramientas complementarias bastante poderosas e interesantes, y por otro, encierra una serie de conceptos que son útiles tanto en la estadística como en el machine learning. Es un poco la explicación de por qué tocamos este tema. Y otra explicación es porque realmente son muy bonitos y creo que uno disfruta viendo cómo funcionan estos hermosos algoritmos. Cuando llegue el momento de implementarlo, vamos a utilizar una función que se llama GenAlg, de Genetic Algorithm, de la librería del mismo nombre, de R, que es una librería muy sencilla para implementarlos, y vamos a ver un ejemplo práctico. Pero primero vamos a empezar repasando algunas nociones generales sobre qué son estos algoritmos genéticos. Entonces, como decíamos al principio, son métodos de optimización. Son mecanismos, heurísticas para encontrar situaciones de óptimo. Pero son de un carácter muy universal. ¿Qué queremos decir con universal? Y para eso vamos a utilizar una gráfica muy sencilla de una función que tiene un máximo global, un máximo local, y tiene un mínimo local y un mínimo global. Y pensemos por un segundo que lo que queremos es buscar, por ejemplo, un máximo. Estamos tratando de maximizar esta función. Entonces, si nosotros tuviéramos esta función accesible de una manera analítica, podríamos utilizar el método más básico que podemos utilizar es buscar cuáles son los puntos de extremos, y derivando, igualando a 0, uno podría llegar a obtener estos 4 puntos y después buscar las condiciones suficientes para hacer, por ejemplo, el máximo, quedarnos con los máximos y evaluar cuál es el máximo global y deducirlo automáticamente de haber derivado la función analítica. Lo que ocurre muchas veces es que uno no tiene una función analítica, uno no tiene una forma de esta función en una expresión matemática y cerrada para esta función. Entonces, a veces lo que sí uno tiene, y esto uno puede pedirle un poquitito menos a la función, es poder evaluar la función en cada punto, y no solamente poder evaluar la función, sino aparte poder evaluar su derivada. Cuando uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de evaluar la derivada o en dimensiones más grandes calcular el gradiente, tenemos otras herramientas como el método de gradient descent que nos permiten movernos de acuerdo a cómo es la pendiente de la función, buscando un mínimo, buscando un máximo. Entonces podríamos, si estamos buscando un máximo, pararnos en un punto, ver para dónde apunta el gradiente, en este caso sería para la izquierda, e ir buscando el máximo hasta encontrar el máximo global. Este sería un método local, pero podríamos utilizar este atributo adicional de la función, que tiene que ver con poder evaluar la función en un punto y aparte evaluar la derivada de la función en un punto. Pero ¿qué pasa si tenemos que encontrar el máximo de una función? Y lo único que podemos hacer con esa función, porque posiblemente la función es muy compleja, lo único que podemos hacer es evaluar el valor funcional en ese punto. Solamente evaluar la función en el punto sin poder conocer la derivada. Los algoritmos genéticos nos permiten encontrar óptimos en estas situaciones. En ese sentido es que son universales. Puedo encontrar óptimos para funciones muy complejas y funciones en las cuales no necesariamente pueda calcular el gradiente, las derivadas primeras, segundas. Si no tengo ningún tipo de información, solamente la posibilidad de evaluar la función, puedo llegar a utilizar algoritmos genéticos. En ese sentido son universales. Una contra que tienen estos métodos es que no tienen, son un poco flojos de papeles. Quiere decir que no tenemos resultados teóricos muy potentes. Tenemos algunos que vamos a mencionar, pero son quizá un poco limitados. Pero estos los vamos a ver. Hay un teorema que se llama teorema de esquema, que lo vamos a ver. Lo que tienen, por supuesto, es que dan muy buenos resultados prácticos. Entonces, podemos obtener resultados prácticos buenos, y particularmente son muy buenos cuando tenemos problemas muy complejos, funciones de optimizar que son muy complejas, y particularmente en espacios a optimizar que tienen grandes dimensiones. Y vamos a ver más adelante con un poco de detalle que son ideales cuando las diferentes soluciones potenciales al problema pueden ser codificadas con ciertos features de los cuales podemos llegar a pensar que la solución óptima depende de qué features están y cuáles no están. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, otra ventaja que tienen es que es muy sencillo
sumarle al problema funciones, a la función a optimizar, sumarle cualquier tipo de restricción al problema y trabajar con la función a optimizar y con las restricciones y encontrar un óptimo que involucre la función a optimizar y esas restricciones que sumamos. Lo que vamos a hacer ahora, y vamos a ver en el próximo video, voy a dar una motivación bastante linda y divertida de los algoritmos genéticos. Así que en el próximo video vamos a dar primero una motivación intuitiva de los algoritmos y vamos a entrar un poquito más en la teoría para después finalmente terminar con una aplicación en R.